Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente aquí Johnny Ruiz, pues para grabarte un video con novedades, con noticias acerca del software minero Regmin. Y pues en esta ocasión te voy a grabar un video te estoy grabando este video para hablarte del tema de las bases de datos. Tú sabes que Regmin, el que ya conoces que es el Regmin Free, ¿sí? Que desarrollado por el doctor César Castañón Fernández, pues funciona para un sistema de 32 bits, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que funcione en 32 bits? Porque tú sabes que hoy en día también existen los sistemas de 64 bits. Cuando un software funciona en 32 bits, significa que máximo te utiliza los 2 gigas de RAM de la memoria que tiene tu computador. O sea, quiere decir que si tú tienes 16 gigas de RAM, pues vas a desperdiciar 14 gigas de RAM porque máximo ese software te va a utilizar 2 gigas de RAM. Entonces, ¿qué pasa cuando o por qué tú necesitas utilizar más memoria? Pues sucede que a veces hay que manejar inmensas cantidades de datos, inmensas millones de cálculos. Entonces, en un sistema de 32 bits es posible que quede corto, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, la mina Antamina, es toda su información de sondajes, por ejemplo, ¿no? Si tú quisieras mover toda esa información en Remin, pueda que Remin quede corto, porque Remin, como te digo, pues es un software de 32 bits y no va a poder mover toda esa información, de pronto se va a poner un poco lento. Entonces, frente a esa necesidad, tú sabes de que varios softwares comerciales de los que ya existen, que antiguamente estaban en 32 bits, casi todos han migrado a la tecnología de 64 bits. ¿Y qué significa 64 bits? Pues que te va a utilizar toda la memoria disponible que tengas en el computador. Por ejemplo, si tienes 32 gigas de RAM de memoria, pues utiliza toda esa memoria y a más memoria, pues puedes mover inmensa cantidad de datos, ¿no? Y pues hoy en día cuando hablamos de tecnología de precisión o de ingeniería de precisión y queremos mover toda la data existente, pues es conveniente contar con sistemas de 64 bits. Entonces, frente a esa necesidad, el doctor César Castañón Fernández está a punto de lanzar el Regmin Pro, ¿sí? Este sería el Regmin Free, el que ya conocemos, y el nuevo sería el Regmin Pro, que va a ser una parte, va a ser comercial, ¿sí? Que se va a vender, que va a ser dirigido para empresas grandes que pueden pagar, aunque obviamente ya te digo que el valor no va a ser como los otros software, puede ser un valor pues de todas maneras asequible. Y entonces hoy a la fecha que estamos, que es 20 de abril del 2017, estamos ya casi ultimando detalles, ¿sí? Afinando detalles, ¿sí? Y entonces, como te digo, este software está completamente en 64 bits. Quiere decir que se va a poder mover inmensas cantidades de datos, ¿no? Entonces, para no divorciarnos del Regmin Free y de pronto que pensarás tú que al salir el Redmi Pro nos vamos a olvidar del Redmi Free. No, esa no es la idea. La idea es que siempre vayan los dos. El Redmi Free siempre va a seguir existiendo, siempre va a seguir actualizándose, siempre va a seguir mejorando, ¿sí? Porque ese software, digamos que lo puede utilizar el usuario profesional independientemente y la empresa puede tener el Redmi Pro. Y la idea es que la información sea totalmente compatible entre ambos software, ¿no? Entonces, lo nuevo que se viene ahora es que, por ejemplo, en Redmi Free, como base de datos, utilizábamos el Access. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay un tema con el Access, bueno, si bien es cierto que el Access casi todo computador lo tiene, y además que el Office, la licencia es barata, tiene una limitación y es la capacidad de almacenamiento de datos. El Access solamente te puede almacenar 2 gigas de información, o sea, 2 GB. Entonces, para un proyecto pequeño, para una mina pequeña, pues está muy bien, ¿no? Pero como te digo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si quieres mover toda la data de la mina Cerrejón de Colombia o la mina Chuquicamata de Chile? Pues como te digo, Access realmente quedaría corto, corto, ¿no? Entonces, tú sabes que, por ejemplo, hoy en día los bancos, las entidades de gobiernos usan bases de datos que tienen información muy pesada, muy extensa y utilizan bases de datos privadas, como por ejemplo Oracle, ¿no? Que es una base de datos ilimitada, ¿no? Que tú puedes tener casi la información de todo un país ahí, por decir así, de todo Estados Unidos o incluso hasta de todo el mundo, ¿no? Entonces, esas bases de datos pues cuestan bastante dinero, pero no hay tema porque también existen bases de datos de esa magnitud, así como Oracle, que son libres, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, Postgre SQL, o tenemos también MySQL, o tenemos María MD, ¿no? Que son bases de datos que apuestan por esto de la filosofía del software libre, que tú puedes descargarla y puedes implementarla y puedes utilizarla.
Entonces el Redmi Pro se ha hecho pensando en eso, de que pueda utilizar esas bases de datos ilimitadas para que tú puedas manejar inmensa cantidad de información, ¿no? Por ejemplo, el problema que tenemos con Redmi Free es en el tema de los bloques. Con Redmi Free, por ejemplo, yo puedo mover 1 millón de bloques, pero tú sabes que hoy en día proyectos manejan 10 millones, 20 millones de bloques y pues moverlos ahí en Redmi es todo un desafío, pues no se va a poder, ¿no? Pero con el Redmi Pro, obviamente que se va a poder hacer todo eso de manera fácil, ¿no? Entonces, en un principio te estaba hablando yo de la compatibilidad de ambos software y pues Redmi Free tú sabes que utiliza Access como base de datos y entonces puede ser el caso de que tú tengas información en Redmi Free y quieras migrar al Redmi Pro y quieras seguir utilizando la misma base de datos, entonces puedes utilizar esa misma base de datos de Access que tienes trabajando, ¿no? Pero el tema o el detalle aquí es que como el Redmi Pro está desarrollado en 64 bits, obviamente va a utilizar o va a depender del Access de 64 bits. Y el Redmi Pro utiliza el Access de 62 bits. Entonces, para que ambos sean compatibles, en este video te voy a enseñar cómo eh, utilizar el Access de 64 bits, ¿no? Entonces lo que yo quiero que hagas en tu computador, abras cualquier programa de Office, puede ser Excel, puede ser Word o puede ser Access mismo, te vas donde dice archivo y te vas donde dice cuenta, ¿sí? Y aquí abajo donde está el signo de interrogación, donde dice acerca de Access, haces clic, ¿sí? Y aquí arriba, si te das cuenta, aquí en esta letra de color rojo, voy a hacer un scratch aquí, te das cuenta que este Access que tengo yo instalado es de 32 bits. Si bien la versión es 2016, pero está en la tecnología de 32 bits. Sucede que cuando tú instalas el Office, por defecto se instala el sistema de 32 bits o el Access el Office de 32 bits. ¿Para qué? Para que sea compatible con todos los archivos antiguos que tengas, ¿no? Pero como te digo, en este caso, si vas a dedicar enteramente a utilizar Redmi de manera profesional, pues te recomendaría que utilices Access de 64 bits. Y yo creo que todo esto va a ir mejorando porque el Office de 32 bits, digamos que ya es algo antiguo y hoy modernamente que las computadoras casi todas están saliendo de 64 bits, ya casi ninguna sale de 32 bits. Entonces, poco a poco al final vamos a terminar utilizando 64 bits. Entonces, lo que yo recomiendo es que el Office lo desinstales totalmente, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Lo voy a desinstalar y voy a volverlo a instalar, pero el de 64 bits, ¿sí? Entonces, para instalar, te vas a panel de control. Bueno, voy a cerrar el Access ahora mismo. Si tienes archivos, bueno, los tienes guardados, no importa. Te vas acá a panel de control, perdóname. Aquí está. Sí, es como desinstalar el Office, es como instalar cualquier programa. Ten en cuenta que yo aquí en mi computador tengo el Office licenciado, o sea, yo pago una licencia de manera anual. Pues ten en cuenta que de pronto tienes el Office, como decimos acá en Perú, el Office pirata o craqueado. Pues sí, ten cuidado al momento de hacer todo esto, porque de pronto al momento de volverlo a instalar, pues ya no vas a poder, vas a perder de pronto el crack y todas esas cosas, ¿no? Yo siempre recomiendo que utilices mejor software licenciado, no es tan caro. Yo, por ejemplo, por el Office pago algo de $80 anuales, que en realidad no es mucho dinero, ¿no? Pero incluso está el Office Hogar que tienes para 5 computadores, puedes juntarte con amigos, pagas los $80 anuales y divides entre 5 personas, pues te sale a $15 anuales, ¿no? Pero estás usando un software legal, de manera legal y estás usando el software licenciado, ¿no? Y eso es a confianza, ¿no? Pues bueno, te vas aquí a desinstalar programa y buscas aquí el Office. Si no, lo buscas acá, dado que tengo varios programas. Aquí está Office, muy bien. Y doble clic y pues toca desinstalarlo. ¿Sí? Desinstalar y ya está. ¿Sí? Yo voy entonces una vez que ya tenés desinstalado el software, que por cierto si tenías archivos en Excel o Word no vas a poder abrirlos hasta que nuevamente instales el Office, te vas a tu cuenta de Microsoft. Por ejemplo, yo tengo aquí mi cuenta donde aquí está lo que pago anual por la licencia de usar Office de manera legal. Y te vas donde dice instalar Office, aquí abajito, en suscripciones dice instalar Office, ¿de acuerdo? O sea, entras a tu cuenta y te vas a la parte donde están los productos y te va a salir esta página, ¿sí? Simplemente acá, bueno, eso todavía no aceptes, cancelas esto, cierras esto y aquí te vas donde dice descarga, instalar Office, dice idioma 32 o 64 bits y otras opciones de instalación. Entonces haces clic allí, ¿de acuerdo? Y pues aquí utilizas Office de 64 bits, ¿de acuerdo? Eliges esta opción,
mira que te dice predeterminado, ¿no? Entonces, cada vez que tú instalas, el que te instala normalmente es el de 32 bits. Esto porque a veces hay gente que tiene archivos antiguos de años anteriores y entonces quieren seguirlos abriendo normalmente y pueda que con 64 bits de pronto presente algunos errores, ¿no? Entonces, como te digo, o sea, haz esto si es que vas a utilizar el Redmi Pro de manera profesional, ¿sí? Si no, déjalo ahí como está tu computador y sigue trabajando con Redmi Free. O sea, no es necesario que hagas todo esto si es que no estás seguro de utilizar el Redmi Pro, ¿no? O sea, ahora, si quieres utilizar Redmi Pro para que sea compatible tanto Redmi Pro como Redmi Free, pues te recomiendo, lo recomendable sería utilizar el Office 64 bits para poder aprovechar el Access de 64 bits. Entonces, haces clic allí, pues el idioma español, instalar, ¿de acuerdo? Y te aparece la ventana y pues vamos a instalarlo aquí en documentos, ¿sí? O vamos a ponerlo en descargas, ¿de acuerdo? Ahí está, y guardar. ¿Listo? Cerramos esta ventanita. Aquí, por ejemplo, ya está descargado. Simplemente haces clic, ¿sí? Te va a salir una ventana y le vas a decir sí, aceptas. Y entonces toca esperar y seguir el procedimiento. ¿De acuerdo? El resto me parece que es next, next, next. A ver. Muy bien, entonces recuerda que si es que vas a utilizar el Redmi Pro de manera profesional, lo recomendable es trabajar con el Office de 64 bits, ya que el Redmi Pro está desarrollado en 64 bits, entonces para que sean compatibles las bases de datos y no te se te presente ningún problema, es recomendable trabajar con el 64 bits. Pero si de por sí vas a seguir trabajando con el Redmi Free y esa versión funciona correctamente con el Office o el Access de 32 bits, entonces no tienes por qué moverlo, ¿no? Como te decía yo, esto de 32 bits, yo por ejemplo no noto diferencia, pero como te que a veces hay personas que tienen archivos del año 2000, entonces toda esa información siempre ha sido trabajada en 32 bits y pueda que por ahí tengas problemas cuando utilices el de 64 bits, ¿no? Sí, mira que cuando tu paquete de Office pues te está viniendo Word, te está viniendo Excel, PowerPoints, Outlook para correos, te está viniendo el One Notas para poner notas, para publicitar páginas web y el Access, que es lo que nos importa a nosotros, ¿no? En realidad a nosotros nos importa en el tema de Reming Excel y Access, ¿no? Aunque acuérdate, ahora hoy en día Access, este Excel lo puedes encontrar pues en hojas o vía online, ¿no? Por ejemplo, Google Drive o Gmail tiene hojas de cálculo vía online, ¿no? Me parece que también con Outlook o Microsoft también lo puede hacer vía online, ¿no? Pero como digo, hoy la tecnología ha avanzado bastante, ¿no? Entonces te sigo comentando acá un poco de Redmi Pro, lo tenemos aquí. De momento está separado así en 4 ventanas, ¿no? Cada software está separado en independiente. Lo normal sería que estén así como Redmi en un solo ejecutable. Por ejemplo, tú inicias Redmi y te das cuenta que desde un solo sitio manejas todos los demás subprogramas, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes este sería el Redmi Free, ¿no? Está un poco lento ahorita porque como está instalando, mira, este es el Redmi Free, tú por ejemplo eliges un proyecto y te das cuenta que aquí tienes el módulo dibujo, el módulo edición y el módulo 3D, ¿no? Para mirar los objetos 3 dimensiones, ¿no? Entonces, todo este programa, como te vuelvo a repetir, está desarrollado en 32 bits, ¿sí? Y en lenguaje de programación antiguo, pero que de todas maneras es muy útil y sigue desarrollándose siempre, ¿no? Ya te has dado cuenta, si tú lo conoces, el software es realmente poderosísimo, o sea, y siempre va a seguir mejorando y mejorando y mejorando, ¿ok? Pero como digo, la única desventaja que teníamos era que no podía trabajar en 64 bits para mover cantidades grandes de datos, ¿no? Por eso es que hemos sacado el Redmi Pro, ¿no? Por ejemplo, entramos acá a Redmi Project, que vendría a ser un similar a este Redmi Free, a esta ventanita que iniciamos hace un momento, ¿sí? Estamos iniciándolo, ahí está, Redmi Profesional, ¿sí? Y ya te das cuenta que es un software licenciado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y aquí está, ¿ve, no? Por aquí tú eliges los proyectos que tengas, ¿no? Puedes entrar al módulo de dibujo, que entras acá al RM Draw, ¿no? Al RM de datos, a la edición de sondeos y al Viewer o el visor 3D, ¿no? Este sería el REMIN profesional. Y por ejemplo, al momento nosotros de editar proyectos, ¿sí? Si abrimos esa ventana de edición de proyectos, aquí te das cuenta que puedes usar bases de datos Postgre, que es la que vamos a utilizar o la que voy a recomendar yo que se utilice porque es código abierto, es libre, no tienes que comprarla.
también está el MSQL, como te dije, pero que hay una parte que es libre, otra parte que es comercial, y se va a agregar una base de datos más que me parece que es María MD, ¿sí? Entonces, lo bueno, lo ventajoso de estas bases de datos, pues es que son ilimitadas. Tú puedes manejar millones de bloques, ¿de acuerdo? Y MDB es el tipo de base de datos del tipo Access, ¿no? Entonces, estas MDB va a ser compatible con Redmin. Aunque también en Redmin se está trabajando ahora mismo, el 20 de abril se está trabajando, a esta fecha que estoy grabando este video, agregarle que pueda abrir bases de datos Postgre o estas bases de datos ilimitadas. Pero como te digo, va a tener su limitante porque, como te decía, el Redmi es en 32 bits, ¿no? Pero de todas maneras para tener compatibilidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo un proyecto de 800 sondajes y solamente quiero abrir 100 sondeos, pues esos 100 sondeos de esa base de datos Postgre, pues lo puedo abrir con Redmi Free, así que no habría problema, ¿no? Ahora, si quisiera abrir los 800 sondajes que, por ejemplo, son de 1000 metros de profundidad, por decir así, con cientos de muestras, pues sí va a ser un poco difícil, entonces para eso va a necesitar el Redmi Pro para poderlo manejar esa información, ¿no? Pero si solamente es una información local pequeña, pues la puedo abrir con Redmi Free, ¿de acuerdo? Aunque ya te digo, con Redmi Free yo conozco profesionales que pueden mover hasta 300 sondajes de 500 metros de profundidad y sobradamente, ¿no? Pero como te digo, o sea, ya para bases de datos enormes, que tienen muchísimos datos, pues lo recomendable es Redmi Pro, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a esperar que, voy a pausar el video, esperar que se instale el Redmi, perdón, el Office 64 bits para tenerlo listo y poderlo utilizar. Listo, dice todo Office ya está instalado, cerrar y ya está, ¿no? Y ves acá que otra vez los archivos ya están recuperados y entonces ahora ya tienes eh, el software 64 bits. Entonces vamos a verificar si fue cierto eso, ¿sí? Access, aquí está Access, abres una aplicación de Access o Word o Excel para verificar si efectivamente se instaló los 64 bits. Sí, confirmar la cuenta, sí, nada más. Bueno, ahí está, vamos a, obvio que... Ah, otra cosa que me olvidé decirte, que para poder instalar el Access de 64 bits, pues tenías que verificar anteriormente que tu computador sea de 64 bits. ¿Cómo lo ves eso? Pues, espera, vamos a ver ahora mismo. Te vas aquí, escribe la palabra equipo, ¿de acuerdo? Una vez que estés aquí con equipo, ¿sí? Te vas aquí donde dice propiedades, te sale la siguiente ventana a continuación. Y aquí te dice que tu sistema operativo es de 64 bits por un procesador de 64 bits. Si de casualidad tuvieras que tu computador dice 32 bits, pues no vas a poder instalar un Office de 64 bits. Luego, todo software que es de 32 bits sí lo puedes instalar en un sistema de 64 bits. En esa parte no hay problema. ¿Sí? Pues bien, ahí lo tienes. Vamos a mirar acá donde dice archivo. Finalmente todo es lo mismo. ¿Sí? Y te vas aquí y aquí te dice que te sale que el access que tienes ahora es de 64 bits. Entonces ya está listo para poder utilizarlo con Redmi Pro y utilizarlo con Redmi Free. ¿Te parece? ¿Sí? Así que cerramos esta ventana y listo, ya está. Ok, entonces era eso lo que quería enseñarte en este video. Como te digo, siempre y cuando vayas a utilizar el Redmi Pro o de pronto en el futuro piensas intercambiar datos de Redmi Free a Redmi Pro, pues lo recomendable es que hayas instalado este software de Access de 64 bits o el Office de 64 bits para que no haya problemas de incompatibilidad. ¿De acuerdo? Pues nada, un abrazo, espero que te sirva esto y cualquier consulta, inquietud me la puedes dejar aquí debajo, ¿vale?